Así es, en este momento nos encontramos en el Hospital Claudio Vicuña para conversar con su director, el doctor Jorge Rivas, para que nos comente acerca de la evolución que ha tenido el pic estacional por estos días en nuestra zona, para conocer el número de hospitalizaciones y consultas, si es que ha aumentado o no. ¿Qué está pasando en esta temporada de invierno, doctor? Bueno, afortunadamente en realidad da la impresión de que el número de atenciones se ha estacionado. Yo diría que ayer tuvimos una leve disminución del número de consultas, estamos alrededor de 360 consultas, lo que es bastante de todas maneras, pero en algunos días anteriores habíamos estado alrededor de 400, así que da la impresión de que el número de consultas se ha ido estacionando, está en el plató y probablemente deberá empezar a descender en la próxima semana. ¿Qué grupo etario es el que más acude a los centros de hospital, a los centros de atención médica? ¿Adultos, niños, ancianos? Tenemos una distribución bastante parecida entre adultos y niños hoy en día. Normalmente en el servicio de urgencia consultan más adultos que niños. Eso es lo habitual, en tiempos habituales, pero hoy en día en realidad la consulta pediátrica yo diría que ha tendido a igualar un poco a la consulta de adultos. Y las enfermedades respiratorias en realidad están abarcando obviamente la mayor parte de las consultas, es decir, un 70-80% de las consultas son desde el punto de vista de enfermedades respiratorias. Ahora hablemos un poco de la influenza humana. ¿Qué información tiene respecto de los pacientes que tienen confirmada esta nueva gripe, los 7 casos que se produjeron en nuestra zona? Bueno, afortunadamente en realidad estos casos que están confirmados, que son casos que están de pacientes hospitalizados y por eso en realidad tienen este examen específico con alguna enfermedad más grave, afortunadamente han estado evolucionando en forma satisfactoria, excepto por el caso que ustedes conocen, que obviamente en realidad es el caso en que más mala evolución tuvo, producto de enfermedades previas, obviamente, que hacen que estos cuadros normalmente se compliquen. Pero perfecto. Bueno, en esa ocasión habían 3 o 4 niños enfermos y permanecían aquí aún hospitalizados 2 casos más. ¿Cómo ha sido la evolución de esas 2 personas? La evolución, afortunadamente, como te decía, ha sido satisfactoria. La mayoría de estos enfermos se han dado de alta en buenas condiciones con tratamiento para su casa y no hemos tenido mayores complicaciones con ellos. De todas maneras, el número total de infectados no es el número que nosotros manejamos la información dentro del hospital, intrahospitalaria, y la verdad es que, como lo dije en algún minuto, esto es bastante más amplio porque tiene que ver un poco con toda la red de atención primaria que existe de Algarrobo hasta Santo Domingo, donde se atienden numerosos casos y además de eso la red privada que también atiende otros casos y que esos declaran los cuadros que pesquisan, que yo diría la mayor parte donde se pesquisan estos casos de gripe. Nosotros tenemos la información que generamos en urgencia básicamente porque nuestros policlínicos tampoco pesquisamos mucha influenza porque nuestros policlínicos son de especialidad, de tal forma que esta enfermedad básicamente se desarrolla en los consultorios de atención primaria, no en los consultorios de especialidad. Nosotros, nuestro consultorio que tenemos externo, en realidad está destinado básicamente a las especialidades médicas y donde sí recibimos muchos enfermos que no es de especialidad es en el servicio de urgencia y obviamente en la hospitalización cuando en realidad algún caso lo amerita. Así que lo que tengo entendido es que también este número de consultas a nivel externo, digamos, a nivel de consultorio de atención primaria también se ha ido estacionando y con una leve disminución. Bueno, las autoridades de gobierno han anunciado medidas de refuerzo para contener esta pandemia y para evitar el contagio de la gripe, como el aumento de profesionales, enfermeras, personal paramédico. ¿Eso se va a aplicar también acá en el hospital? Bueno, nosotros lo hemos aplicado en el servicio de urgencia. En realidad en estas zonas es bastante difícil poder contar a veces con profesionales para cargos extras. Nosotros tenemos algunos refuerzos, algunas horas durante el día de refuerzo de médicos. Tenemos también el concurso de internos de medicina y de internos de enfermería.
no en el número que quisiéramos, pero existe un número de personas que están haciendo estas labores de refuerzo que están autorizadas por ley. De todas maneras, independiente de eso, esto es una situación que podría llevarnos a evaluar que el sistema ha respondido, yo diría, en forma bastante adecuada. Si nosotros hacemos un paralelo con la situación que vive Argentina, por ejemplo, que es una situación bastante compleja, una situación que vive incluso, yo diría, más compleja a nivel de la ciudad de capital, la ciudad de Buenos Aires, donde el número de fallecidos es bastante grande y teniendo menos casos ellos declarados que nosotros. Porque en realidad si uno hace un seguimiento del tratamiento de nuestros pacientes con las normas que hay, todo diagnóstico clínico en realidad lleva a un tratamiento antiviral, y eso yo creo que obviamente ha contenido bastante las complicaciones de este cuadro gripal. El número de muertes que hay en Chile, de acuerdo al número de casos, es bastante bajo y es bastante similar, exactamente igual a lo que ocurre en Estados Unidos, en países bastante desarrollados. En cambio, si uno mira Argentina, en realidad ellos tienen 1/3 de los casos y tienen el triple de fallecidos, con 1/3 de los casos declarados. Es decir, ellos tienen exactamente la tercera parte, alrededor de 2000 y tantos casos declarados, y con 80 personas fallecidas, de tal forma que en realidad uno puede hacer un paralelo ahí entre países que son parecidos y que en realidad quizás con un clima similar, y la verdad es que la evolución ha sido bastante distinta. Y eso obviamente tiene que ver un poco con el manejo de cómo se ha hecho de las autoridades del Ministerio de Salud, básicamente las disposiciones que ha emanado, que se han cumplido a través de todas las redes de salud, y que obviamente esto ha llevado a que en realidad esta pueda ser una epidemia que está relativamente controlada. Obviamente el número de consultas a veces supera el tema, en el sentido de que hay un poco de demora, pero en realidad dentro de lo esperado. Sí. Y también otra de las medidas es que el gobierno ha anunciado, ya ha trascendido que ya entró en el proceso de licitación para adquirir la vacuna para el próximo invierno del próximo año. Y otra de las informaciones que queremos darle a conocer a las personas que nos escuchan es que este fin de semana van a estar abiertos algunos SAPUS de San Antonio y también el consultorio de Barrancas. Exactamente. Bueno, dentro de las medidas que se han tomado, en realidad era mantener algunos consultorios abiertos durante los fines de semana, que ya empezó a funcionar el fin de semana pasado, que recién pasó, y también algunos SAPU a hacer extensiones horarias, que obviamente es donde se atiende el grueso de la población. El grueso de la población, en realidad, para este tipo de cuadros, que son cuadros básicamente de atención primaria, en realidad la idea es que se atiendan idealmente más cerca de su casa, en los consultorios. Si están abiertos y están funcionando, obviamente eso facilita la consulta de los pacientes y evita los desplazamientos y evita la concentración en un solo lugar. No es conveniente, obviamente, que concentremos toda la población en el servicio de urgencia, porque eso también lleva a mayor contagio y a mayores problemas. Perfecto, doctor. Entonces, anunciando todas estas medidas que está tomando el gobierno para, de alguna manera, mantener bajo control esta nueva influenza humana, cerramos este contacto desde el Hospital Claudio Vicuña junto a su director, el doctor Jorge Rivas. Adelante, estudios. Muy buenas tardes.